Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo a tu horario, hoy quiero hablarte sobre el silencio de la oración. ¿Existe un silencio en la oración? Sí, existe el silencio cuando meditamos, cuando entramos, tal vez con mucha tristeza. Cuando Ana oraba por un hijo, Ana entró en silencio y solamente movía los labios porque oraba en su corazón. Pero muchas veces nosotros, en la angustia, en los problemas que estamos atravesando en aquel momento que estamos allí, entramos desesperados, hablamos, sin parar, lloramos, clamamos y luego, amén, terminamos. Y no es una conversación, eres tú hablando solamente. No estamos esperando pues la respuesta, una palabra, no estamos esperando ese silbo apacible que sintió Elías cuando estaba en la cueva. Elías, el profeta, estuvo en una cueva y de repente escuchó un terremoto y en el terremoto no estaba Dios. Luego escuchó un viento fuerte y en el viento fuerte no estaba Dios. Después vino un silbo apacible y allí fue que Dios le habló. A veces en la desesperación no escuchamos. En la tormenta que tenemos en nuestra cabeza no escuchamos la voz de Dios porque no experimentamos el silencio de la oración, el meditar. Muchos hombres de Dios, o pocos, mejor dicho, han hablado de eso, de que entrar en silencio en su presencia es muy hermoso, muy poderoso. Vamos a leer el Salmo 4, dice: temblad y no pequéis, cuando estáis en vuestra cama, examinad vuestro corazón y callaos. Es decir, está en una reflexión sobre su corazón, pero está callado. Y muchas veces ahí en ese silencio es que Dios nos habla. También cuando vamos al colegio, a la escuela, está el profesor, el maestro, explicando y todos tienen que guardar silencio. ¿Por qué? Porque para poder escuchar tenemos que guardar silencio. Proverbios 5 también dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído. La sabiduría, hay que inclinar el oído, En Proverbios 17:27 también dice: el que ahorra palabras tiene sabiduría. Entonces, muchas veces en el afán de esta vida, no llegamos a su presencia en silencio, sino llegamos como una ametralladora, disparando palabras, y al final salimos como más angustiados, porque no experimentamos el Espíritu Santo en nosotros, trayéndonos el consuelo y la paz. El mismo libro de Job dice: sin embargo, de una o dos maneras habla Dios y el hombre no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque a veces anda en sus afanes y no oye esa voz que le está hablando. Pero yo pienso que de una o dos maneras, no, tiene que haber más maneras que Dios habla. Su palabra, los sueños también, un profeta. Y tú mismo, nosotros mismos, llegando a su presencia, también podemos escucharlo. Es algo precioso escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero hay que estar bien consagrado, en silencio. Hay que estar sumergido en una profunda reflexión. Y Dios llega en el silbo apacible.
Así que meditar en su palabra es importante también. Nos ayuda a entrar más en ese mundo espiritual donde nos hemos alejado con tantas cosas que hay, distracciones que nos desenfocan de lo que realmente nosotros vinimos a hacer aquí en la tierra. Nos trajo Dios con un propósito. También sembrar la palabra a otros. También salvar de alguna manera con nuestras oraciones, ayudar a nuestra familia, a otros que lo necesiten. Y esos propósitos nosotros lo hemos desviado, muchos en las redes. Agarran las redes para criticar a otro ministro, a otro pastor, a otro líder, para criticar. Y pierden tiempo en ese video criticando en vez de agarrar ese video para hablar de Dios, su presencia. ¿A qué hemos sido llamados? Entonces, muchas veces no escuchamos, sino que hablamos y no aprovechamos el silencio de la oración, ese momento en privado, en cualquier lugar también, en el parque, donde estemos solos, en la habitación, en un sitio solo, podemos hablar con Dios. En cualquier lugar que tengamos un momento, se merece Dios que dediquemos espacios para Él, apartando cosas, porque Él es más importante. Así que te dejo esta reflexión. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, nos abrigue. Amén.